En plena celebración del centenario del nacimiento de la gran Juanita Reina, nos volvemos a encontrar con Antonio Montiel. El reconocido pintor malagueño nos refiere su relación con quien fue una gran artista y al tiempo una mujer con mayúsculas. Es ineludible recordar esa obra que Montiel realizó para una hermandad de su tierra, que era una dolorosa con la cara de Juanita. No puede faltar una interesante parada en el recordado espectáculo Azabache de la Expo 92 de Sevilla, donde fueron referenciales Juana Reina y también Rocío Jurado. Desde joven los críticos afirmaban que Antonio Montiel tenía una capacidad especial para mostrar en sus retratos el alma, y nos dice: he sido más de preocuparme de captar el interior de las personas que de hacer algo más decorativo. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre Yola, Francisco Alegre Yola. La gente dice vivan los hombres. El sello inconfundible de doña Juana Reina, que estamos conmemorando, festejando el centenario de su nacimiento. Y en estos programas especiales y en estas entrevistas especiales dedicadas a su figura y a su memoria, no podía faltar, bueno, pues por lo menos la presencia telefónica de un gran pintor malagueño muy conocido, viejo conocido de esta casa de la radiotelevisión de Chipiona, un hombre muy galardonado con una dilatada trayectoria artística, como es don Antonio Montiel. Buenos días, Antonio. Buenos días, Juan. Encantado de estar contigo. La última vez que nos vimos fue aquí en Chipiona, en ese maravilloso museo de Rocío Jurado, del que todavía guardas gratos recuerdos, ¿no? Pues sí, la verdad que imagínate, ¿no? Porque, bueno, me hizo muchísima ilusión que su hija Rocito, como es más conocida, pues quisiera que ese retrato que pinté en el año 89 de Rocío para aquella serie que hice para la revista Lecturas, denominado Las mujeres tías españolas en 3 dimensiones, pues formase parte de ese museo, ¿no? Y bueno, pues me hizo muchísima ilusión el poder conocerlo, verlo directamente y ver ese retrato allí expuesto, que hacía mucho tiempo que no lo veía, y que la última vez precisamente lo vi en casa de Rocío Jurado, pues unos meses antes de su muerte. Antonio, hoy el tema central es doña Juana Reina, Juanita Reina, que se cumple el centenario de su nacimiento. Para ti, ¿qué significó Juanita Reina? ¿Qué significa dentro de la escena de la canción española e incluso también del cine? Bueno, pues fíjate que tú sabes que yo llegué a pintarla, y hacer ese trabajo es el que me sirvió para adentrarme en su figura, ¿no? Porque cuando se determinó hacer el primer estandarte que hice para Málaga, que iba para la cofradía oficial, como es la del Santo Sepulcro, yo quería hacer una dolorosa, pero una dolorosa no copiando la imagen de una talla en concreto, sino crear una propia dolorosa con una imagen viva, ¿no? Con una imagen pues que representara a la Madre de Cristo, además con una cierta edad, porque normalmente estas figuras marianas en tiempos de pasión y que van en procesión suelen parecer incluso a veces más jóvenes que la propia figura de Cristo, ¿no? Claro. Y entonces yo quería hacer, pues eso, una dolorosa madre, con unos rasgos además propiamente judíos, que es como sería. Y fíjate que unos amigos de Málaga me dijeron: mira, si tienes que hacer un físico que represente todo eso, no hay mejor físico que el de Juanita Reina, ¿no? Uh-huh. Y claro, yo en aquel momento, que te estoy hablando del año 92, pues claro que había escuchado hablar de Juanita, incluso pues en aquel tiempo ya era amigo de su sobrina Charo, y el entrar en ese trabajo, en ese proyecto, fue cuando empiezo a indagar sobre la vida de esta mujer
y entonces, bueno, pues empecé a enterarme absolutamente de muchísimas cosas que había hecho a lo largo de su vida, de la importancia que había tenido, de lo querida que había sido además en Málaga, donde incluso luego, cuando ya tuve la oportunidad de conocerla, me habló de muchos momentos que vino a Málaga, y bueno, creo que Juanita representa pues la canción española, pero dentro de lo que son las auténticas, las reinas absolutas, ¿no? Porque dentro de la canción española ha habido muchas artistas, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunas que podríamos decir son, como ella decía, las matrices, ¿no? En cuanto hablaba de las canciones, ¿no? Pues yo creo que Juanita es una de las matrices dentro de las cantantes de la copla o canción española. Ya lo decía ella, de las de peine y volante, que pocas vamos quedando, algo así. Es que es cierto que además tenía una estampa, fíjate, en aquel tiempo donde Juanita y Concha Piquer, que han sido, digamos, pues dos grandes pilares, Juanita tenía esa cosa, primero que era andaluza, y entonces pues tenía quizá más gracia para el espectador, ¿no? Uh-huh. Pero es que también tenía una fotogenia extraordinaria, y eso le sirvió para poder traspasar las pantallas, de manera que además era pues un rostro muy agradable, guapa, con gracia, tenía una mirada extraordinaria, como se pudo ver, por ejemplo, en La Lola se va a los puertos, ¿no? Uh-huh. Y todo eso que ella emanaba, y ese señorío que además tenía, pues la hacían de ser un artista absolutamente inconmensurable, ¿no? Decían, no sé si te habrás enterado, que Concha Piquer llevaba muy mal la rivalidad con Juanita Reina, y que incluso ponía en contrato que cuando ella actuase en algún lugar, que Juanita Reina no actuase en muchos cientos de kilómetros alrededor. Hombre, pues seguramente porque quizá ella era consciente de que era la única que podía hacerle una gran competencia, ¿no? Uh-huh. Es lo que te digo, ¿no? A mí me gustaba mucho Concha Piquer, su forma de cantar, su interpretación, ¿no? Pero entiendo que Juanita podía tener más cercanía hacia el público por aquello de que, ya te digo, ¿no? Era más cercana en su actitud. Concha mantenía más una distancia, más estirada, no sé, más tensa, ¿no? En su uh-huh. forma, más estirada, ¿no? Y Juanita, en cambio, pues era la hija que yo creo que cualquier madre le hubiese querido tener, ¿no? Porque además pues era una mujer, como ella me decía, ¿no? Cuando la pinté de virgen, cosa uh-huh. que no me habrían afectado de haberlo hecho con cualquier otra artista, ¿no? En el caso de Juanita es que ella pues tenía unas actitudes religiosas, con un concepto de lo que era pues el buen hacer, en las actitudes, uh-huh. en las formas, ¿no? Y entonces ella siempre me decía, es que yo siempre le prometí a mi familia que sería artista, pero sería vertical, ¿no? Uh-huh. Que eso es un poco lo que antiguamente, pues, yo creo que eso asustaba a las familias, que le salía un artista en casa, ¿no? Les daba ese temor. Había ¿no? miedo. Uh-huh. Había temor, ¿no? Por el concepto de que a lo mejor se podía tener de una artista de aquel tiempo, uh-huh. Era como un poco, pues, sacar los pies fuera del tiesto, ¿no? Entonces yo creo que las familias, eso no era muy del agrado de las familias, que le saliera una hija artista, ¿no? Uh-huh. Y Juanita, pues en ese aspecto, pues dijo que fue que sería vertical, y fíjate tú, lo fue yo creo que toda su vida, ¿no? Porque además tenía una actitud incluso hasta virginal en sus ademanes, en sus formas, ¿no? Cuando la veías cantar a veces parecía una auténtica Dolorosa, sin tenerse que poner el velo en la cabeza ni el manto, ¿no? La verdad es que sí. Eso que dices que con otras no te lo hubieran permitido, algo así sí. Recuerdo yo cuando pintaste a Rocío Jurado como la Virgen de Rocío. Efectivamente, ¿no? Lo que pasa es que lo de la Virgen de Rocío ya era otro concepto. Uh-huh. Este de Juanita fue un estandarte que se iba a pasear por las calles de Málaga para una cofradía muy seria, como era sigue siendo el Santo Sepulcro, y además uh-huh. ese estandarte sigue saliendo todos los Viernes Santos con la hermandad. Pero claro, el concepto de Rocío fue distinto. Yo eso nunca lo habría hecho para una entidad o para una cofradía o una iglesia, no.
Esto fue un regalo, ¿no? particular de cuando se casó con Ortega Cano. Me invitó a la boda y yo quise hacerle, pues bueno, en principio pensé hacerle la Virgen de Regla, pero dije, bueno, tendrá 50.000 estampas y tal. Y entonces de pronto se me vino a la cabeza como hacer ese reflejo, como ella era muy rociera, pues entonces hacer ese reflejo de la Virgen de Rocío con ella, ¿no? Como si fuera en el espejo donde ella se miraba, ¿no? Y se lo hice porque era una cosa particular, pero nunca lo habría hecho para una institución, lógicamente. A ella le encantó, ¿eh? A ella le encantó. Ya se nota. Además, a ella, yo hablé con ella sobre el tema y no, ¿verdad? No le daba importancia. Claro, es que en su momento esto fue muy polémico. Hoy en día ya eso no causaría, porque fíjate las cosas que luego han venido después, ¿no? Bueno. Pero este cuadro lo hice en el año 95, ya te digo, después de su boda. Y bueno, pues hubo mucha polémica, incluso tú bien lo sabes muy de cerca, ¿no? Ahí claro, yo lo que fue en Cádiz y la provincia, ¿no? Bueno, yo en realidad te voy a decir, y no me importa que lo sepa la audiencia, la verdad es que disfruté escribiendo sobre ese tema, porque me dio para estar escribiendo sobre el tema un mes. Sí, porque salió en varios, ¿no? Las réplicas, el diario de Cádiz, el diario de Jerez, en fin. Pero ella le encantó, ella le encantó, le dio. Yo recuerdo el día que fui a su casa ya para mostrárselo, y el que se sorprendió fue más Ortega Cano, ¿no? Porque dijo, bueno, pero es un poquito fuerte, ¿no? Y ella lo que me dijo bueno, mira, ¿sabes lo que te digo? Que parece una reina medieval. Y al fin y al cabo, yo soy la reina de la canción española. Muy bien, la más grande, como se le tituló después. La más grande. Bueno, Antonio, volviendo a Juanita, que es nuestro tema de hoy, también hiciste un retrato, un dibujo a lápiz sobre papel en el 2008. Bueno, lo que hice fue ese por supuesto, uno que tenía ella, pero luego participé en un libro que prologó Carlos Herrera, que se llamaba Evocaciones y Testimonios, dedicado había muerto Juanita, yo creo que en el 10º aniversario de su muerte, ¿no? Y es un libro que escribió María Jesús Pérez Ortiz, catedrática de la Universidad de Málaga, que era la que había hecho el primer libro dedicado a la biografía de Juanita. En este caso, la idea fue de Federico Casado, su marido, Caracolillo, que quiso que se hiciera un libro recopilando los escritos que habían hecho grandes figuras del mundo de la literatura a lo largo de la carrera artística de Juanita, ¿no? Entre los que estaban incluso desde, pues que recuerdo, por ejemplo, los Álvarez Quintero, Pemán, hasta Antonio Gala. Es decir, en ese libro pues se sacaban, era la recopilación de esos escritos que él tenía, pero que había que ponerlos en orden, además escribiendo un poco sobre la cronología y cómo fue y tal, y se hizo ese libro, y entonces Federico me pidió que yo hiciera esos dibujos, que hice como unos 12 o 13 fueron, y fue los que ilustró ese libro de evocaciones y testimonios, hechos a lápiz, carboncillo. No sé si María Jesús Pérez Ortiz es la misma persona que escribió una biografía tuya, ¿no? Efectivamente, eso es. Luego ella escribió también mi propia biografía, que se presentó en el 2017 y que en este caso lo prologó Antonio Banderas, y fue presentada en la Real Sociedad, en el Real Club Mediterráneo, y lo presentó el alcalde de Málaga y el alcalde de Antequera. Fueron presentados por los dos. Antonio, no sé si tuviste en su tiempo la oportunidad de ver el espectáculo Azabache. Claro que sí, por supuesto. Sí, porque en aquel tiempo además yo tenía una gran amistad, la sigo teniendo, pero en aquel tiempo es que vivíamos muy cerca María Vidal y yo. María era, como sabes, una cantante que en aquel momento estaba empezando a tener como más fuerza, cierto, pero sobre todo la gran oportunidad le vino con Azabache, porque se hizo un casting para que una de las más nuevas colaborara con las que ya llevaban más tiempo, ¿no? Y entonces María Vidal fue la elegida. Entonces yo me fui a Sevilla, precisamente me quedé en su casa, estuve incluso como 2 días antes viendo los ensayos, porque aquel espectáculo recuerdo que se suspendió para volverse a reponer 2 días más tarde. Hubo problemas técnicos
y entonces recuerdo que creo que la inauguración era un viernes y al final se llevó a cabo el domingo. Y entonces yo me quedé en su casa aquellos días y tuve la oportunidad de compartir con ellas esos 2 días de ensayo. Me fui con María y claro, y ahí pues ya también yo había pintado a Juanita, se había presentado ya el cuadro en el estandarte ese mismo año para la Semana Santa, poco antes de Semana Santa, y ella vino con su marido y su hijo a la presentación de ese estandarte. Y en conjunto, ¿qué te pareció el espectáculo Azabache y particularmente en este caso que estamos hablando de Juanita? ¿Qué te pareció? Sí. Pues bueno, me pareció espectacular, es decir, fue un grandísimo espectáculo, pues con una puesta en escena fantástica, quizá a lo mejor demasiado grande el escenario por ponerte alguna pega, ¿no? Porque era como un escenario tremendamente grande, ¿no? Y a lo mejor con menos dimensiones, tú sabes que muchas veces cuando se hacen las cosas muy grandes pueden quedar un poco desangeladas, ¿no? Pero a mí me pareció una puesta en escena fantástica. Quiero recordar que fue obra de Gerardo Vera, el director teatral, y recuerdo, bueno, pues Juanita, aquel día de la presentación, ya al salir ella, es que la gente se levantaba, es decir, es que era en Sevilla. A mí me dijo una vez un escultor que cuando fui a retratarla, me dijo, es que para nosotros los sevillanos, Juanita Reina es Sevilla. Es decir, más no se podía decir, ¿no? Claro. Y eso se demostró cuando ella salía, ¿no? Porque a pesar de que a lo mejor ya no estaba en el mejor momento de sus facultades vocales, pero en cambio no importaba. Era su estampa, su forma, su manera de moverse, ¿no? De deslizarse por el escenario, lo que hacía de ella pues un artista genial, ¿no? Y eso vibraba el público cuando la veían, nada más salir. Eso lo recuerdo. Finalizando el tema de Juanita, ahora pasamos a ti personalmente. Según tu opinión, ¿qué deberíamos hacer o qué se debería hacer, instituciones públicas, privadas, asociaciones, etcétera, para conmemorar, para festejar este centenario de Juanita Reina? Hombre, yo creo que el mundo de la cultura, el mundo del espectáculo, debería de tener en cuenta a estas figuras que han sido tan importantes, tan importantes. Porque creo recordar que incluso fue nombrada en el año 58 por suscripción popular novia de España. Cierto. Y incluso además, fíjate, luego había una fundación de la cual yo me nombraron caballero era como caballero de la Orden de Juanita Reina. Era un gran admirador que había en Sevilla, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero sí que recuerdo que estuvimos nombrados, entre otros, estaba Pastora Soler, Rocío Jurado, y fue cuando además se hizo ese monumento que luce en su sepulcro, ¿no? En el cementerio de Sevilla, ¿no? Estaba Rosita Ferrer, es decir, y fue precioso, porque además colaboramos mucha gente, incluso se hizo una subasta, en la cual yo hice también un dibujo para que se subastara, y yo creo que, bueno, ha pasado ya el tiempo, pero no se debe uno olvidar lo que significó una figura de esa trascendencia. Entonces, hombre, pues yo creo que se debería de hacer algo para recordar una efemérides como esta, ¿no? De los 100 años de un artista que ha dado tanto y que ha sido tan significativa para España. Antonio, ¿se puede decir, hay ya un tópico que dice, este señor, en este caso tú, tiene una reconocida y dilatada trayectoria profesional? En el caso tuyo es verdad, una trayectoria que curiosamente, mucha gente lo sabe, pero quizá todavía habrá gente que no, que comenzó entre los más quizás mediáticos cuando dijiste tu admiración por Marisol, Pepa Flores Marisol. Y ahí empezó una aventura que no ha finalizado. Pero es que claro, cuando yo empecé muy jovencito, Juan, empecé a dibujar con 3 años y medio. Y bueno, la primera exposición individual la hice con 14, pero ya en colectivas participaba pues a partir de los 12 años, concursos a partir de los 6 años a nivel infantil y luego juvenil, ¿no? Pero mi primera exposición fue con 14, ¿no?
Ahora, este año, concluí una exposición en Málaga, una antológica, que ha estado 3 meses y medio en el Museo Municipal, donde la primera obra que he expuesto, porque es una exposición de carácter retrospectivo, Sí. pues era un cuadro que pinté con 10 años hasta la actualidad, ¿no? La exposición era 3 plantas donde podían verse desde retratos, arte sacro y luego otra temática que es menos conocida en mí, porque aparte de retratos o de arte sacro también he pintado otras cosas, he pintado desde paisajes, bodegones, interiores. Claro. Lo que pasa es que mi especialidad fue siempre más el mundo del retrato. Y el retrato me da precisamente el descubrimiento del rostro de Pepa Flores cuando todavía era muy niño, tenía 3 años y medio, a través de una revista que trajo mi padre a casa. En la portada me cautivó de tal manera que ahí fue donde empecé a intentar copiar aquel rostro, ¿no? Y bueno, han sido infinidad de retratos a ella, hasta el punto de que cuando cumplió los 50 años, le dediqué en Málaga una exposición que se llamó Pepa Flores en la obra de Antonio Montiel, recopilando cerca de una treintena de obras que había realizado sobre la imagen de Pepa Flores. Y en total son más de 500 retratos los que has hecho a diversas personalidades, tanto mundial como gente anónima. Sí, tuve la suerte, bueno, yo realmente eso fue unas circunstancias que se me dieron, porque en el año 86 dejé Málaga buscando la aventura madrileña, como les pasó pues a otros artistas, no solamente en la pintura, sino también dentro del mundo del teatro, del cine, ¿no? Y porque en aquel tiempo no era la Málaga de ahora, y entonces pues buscábamos pues un mayor horizonte, ¿no? Entonces me fui en el año 86 y uno de mis primeros encargos al llegar a Madrid fue precisamente de la serie Las mujeres 10 españolas en 3 dimensiones, que me dio la oportunidad de retratar ya entonces a 35 mujeres muy conocidas de España y que fueron apareciendo semanalmente en la revista Lecturas, y después se convirtió en una exposición itinerante por las principales capitales de España, terminando en Madrid, ¿no? Pero a raíz de ahí pues ya empezaron a surgir el poder retratar a muchísima gente más, y bueno, ¿y quién me iba a decir a mí que, por ejemplo, llegaría a retratar pues a la reina de Inglaterra o a los reyes de España, ¿no? O a Fidel Castro o a la esposa del presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Han sido muchos personajes, pero ya te digo, no es que yo lo buscara, es que mi especialidad ha sido el retrato y se fue dando de una manera circunstancial. Algunas pinceladas sobre esos retratos. Recuerdo haber leído, incluso nosotros lo hemos hablado también en alguna ocasión, que cuando empezaste a retratar a Fidel Castro, independientemente de la seguridad en torno a su persona, él no se callaba, no se movía, ¿no? O sea, no dejaba de moverse, digamos. Sí, efectivamente, ¿no? Porque bueno, tú sabes, ¿no? Cuando se hacen los retratos al natural, pues a veces tienes ese problema, ¿no? Es como cuando tienes que pintar a los niños, es muy complicado, ¿no? Pero en el caso de él, que tuvo una sesión prácticamente casi de cerca de 1 hora, aunque yo luego ya lo perfilé independientemente ya a solas, pero claro, ese comienzo, pues claro, y entonces yo lo tuve que mandar incluso a tener silencio porque le estaba haciendo la boca. Y en el cuadro es que parece que está hablando, ¿eh? Es decir, el gesto de la boca es que parece que está hablando, porque no paraba, además me era constantemente hablándome que no me perdiera tal cosa o que viera tal cosa allí en La Habana. Sí, era famoso por su verborrea, o sea, no se callaba, los discursos eran interminables. Bueno, Antonio, así es. De todos esos personajes que has retratado, ¿cuál te impresionó más? ¿Cuál es el mejor recuerdo que te ha dejado de todos esos personajes que has pintado? Bueno, independiente de Pepa, que ya sabes que ha sido un poco, pues eso, mi gran musa. La musa. Pues una mujer que me encantó fue la reina Doña Sofía. Me gustó muchísimo. Porque la vi como con una gran educación, con una gran atención. Me preguntó muchas cosas sobre cosas mías dentro de mi carrera. Se ve que se había documentado, ¿no? Y la verdad es que fue estupenda. Además, recuerdo que nos quedamos a solas en la sala de audiencias, una sala contigua a esta que se ve normalmente cuando van los políticos o van los personajes, ¿no?
Cierto. que es la que cuando hice El Rey, ahí sí que me recibió ahí. Pero la de La Reina fue como una habitación más personal, ¿no? Nos sentamos en un sofá, estuvimos hablando de un montón de cosas, me preguntó incluso hasta por Marisol, porque tenía conocimiento de lo que para mí significaba, y bueno, estuvo encantadora. A mí me resultó de una gran personalidad, simpática, estando en su sitio, fantástica, ¿no? Y luego La Reina de Inglaterra, pues me sorprendió gratamente, porque quizá yo la imaginaba mucho más distante y más seca, y fue más normal de lo que yo me esperaba, más sencilla. Más Antonio, ¿por qué se te define como el pintor del alma? Pues porque eso fue algo que empezaron a escribir los críticos desde que yo era muy jovencito, donde decían que tenía la capacidad a través de la mirada como de captar el alma, ¿no? Y así ha sido siempre. Es decir, las críticas que he recibido de gente que te digo yo, como el propio Emilio Romero, que fue padre de los periodistas, muy importante dentro del mundo del periodismo, o el propio Luis del Olmo, o Jesús Hermida, ellos decían, es que tus retratos tienen algo que es como si de pronto a través de la mirada se captara el alma, ¿no? Y eso pues siempre me lo han dicho, ¿no? Yo he sido más un pintor de preocuparme por captar esa parte del interior, más que por un propio retrato más decorativo, ¿no? Como les pasa a muchos otros, ¿no? Yo siempre he querido buscar la sobriedad para darle la mayor importancia a lo que es el gesto, la mirada, la actitud. Eso siempre me ha sido mucho más atractivo que hacer un retrato de tipo decorativo. Y con la influencia de Velázquez, ¿no? Bueno, es que para mí Velázquez, yo he tenido varias etapas. La primera, cuando estaba en Málaga al principio, era más jovencito, pues tenía más la influencia de esa pintura malagueña basada más en el impresionismo, a base del colorido más luminoso, más estridente, ¿no? Pero cuando hice el servicio militar, que además lo hice voluntario y quise que fuese en Madrid, pues me dio la oportunidad de conocer los grandes museos de España, en Madrid, y por supuesto el más grande de todos, que es el Prado, ¿no? Entonces ahí descubrí el color de Velázquez, ¿no? Y bueno, me fascinó de tal manera que vi en él encubierto todo lo que es la pintura moderna con la antigua, porque Velázquez era un impresionista, Velázquez tenía una pincelada suelta, empastada, ese Velázquez de una época ya más final, ¿no? Y me quedé maravillado, me encanta esa sobriedad del color, captaba la atmósfera. Es decir, fíjate que el impresionismo vendría siglos más tarde, ya en cambio él lo hacía en su tiempo, ¿no? Y ahí están esas muestras, como esos paisajes de la Villa de los Medici, ¿no? Esos cuadros con esa pincelada que podrían parecer absolutamente impresionistas, ¿no? Y luego pues me encanta la manera de retratar y el buen gusto en el color y esa sobriedad en la iluminación, me encanta. Luego me encantan otros, como Goya o Rembrandt, ¿no? Pero mi principal, digamos, referencia la tengo en Velázquez. Bueno, Antonio, ha sido muy agradable hablar contigo, en principio para hablar del centenario de Juanita Reina, de su nacimiento, pero también para hablar de parte de tu carrera artística, que lo dejamos aquí, pero que tendría para varias enciclopedias. Muchísimas gracias, Juan, y además aprovecho para agradecerte siempre el que siempre me has apoyado cada vez que has podido. Pues has hecho un artículo sobre mí, has escrito, has hablado sobre mí, y eso nunca lo olvidaré. Así que te lo agradezco públicamente. Muchas gracias, un abrazo, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Sin amor por razones de estado, don Alfonso se ha vuelto a casar y Madrid por entero ha notado que a Mercedes no puedo olvidar. Es gentil, delicada y prudente la joven reina María Cristina, que aunque va con el rey sonriente, por dentro oculta lleva una espina. Y un romance ayudó a saber la verdad cuando la gente del pueblo cantó
y retrató a su real majestad. Señora, despierta los ventanales, a veces te da la aurora. Señora, sufriendo celos mortales, igual que una reina mora. Tú sabes que el soberano pidió tu mano sin alegría, y en cambio tu lo triste ya lo quisiste el primer día. Señora siempre callada, señora siempre prendada de un hombre que no te adora. Por eso de sur a norte se inclina ante ti la corte, diciendo: reina y señora. Hacia el pardo la muerte camina y del rey precipita al final, y esa noche María Cristina por debe bar teatro real. Y después de correr desolada junto al monarca de su delirio, encontró ya sin luz su mirada entre violetas y blanco cirio. Con nobleza ejemplar retorció el corazón y la regencia firmó sin dudar, como mandaba la Constitución. Señora, tu amor por Alfonso XII el pueblo comparte y llora. Señora, Madrid te reclama a voces el sol de una nueva aurora, pues sabe que va escondido dentro del nido de tus entrañas el que ha de hacer de tu mano